Muy buenos días a todos. 10 de marzo, 12:30 de la mañana y comenzamos con un nuevo evento de Up to Date. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser protagonistas de la economía de lo intangible y para ello vamos a entrar en un nuevo formato de sesiones que, como ya os hemos comunicado anteriormente, vamos a tener en el 2021, que es tener unas charlas con expertos sobre tendencias en innovación, en transformación y sobre todo en esos cambios que la economía está sufriendo hoy en día. Para ello contamos con Luis Martín, presidente de Barrabés Biz. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Luis, mucha gente cuando hablamos de economía de lo intangible es algo complicado de entender porque está basado en activos que la gente no puede palmar, no puede tocar, como las patentes, marcas, propiedad intelectual. Entonces, cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando en qué consiste la economía de lo intangible. Bueno, antes de empezar, dos cosas. Uno, para todos los que estáis en casa o donde sea mirando, respetamos la distancia de seguridad. El COVID es importante tenerlo. Y lo segundo, alrededor de esto, yo creo la pregunta es ¿por qué no ganamos dinero? O sea, cuando nosotros trabajamos con empresas, digamos que ellos están actuando de acuerdo al mismo trato económico que llevamos viviendo muchos años, que era si yo trabajo más y soy más listo o invierto más dinero, debería obtener más beneficios. Y eso es una ecuación que últimamente no está sucediendo, ¿no? Y la respuesta es porque los bienes, lo intangible, la economía de lo intangible, domina esta era en la que nosotros vivimos. Y la razón por la cual la economía de lo intangible está dominando de esta forma tan severa este momento en el que estamos trabajando es porque el software se ha comido el mundo. Nosotros venimos históricamente de ponerle sobre todo desde la segunda revolución industrial o en la agrícola, de poner cosas tangibles, ¿no? Tierra, y sobre esa tierra una capacidad de trabajo, y eso nos da una productividad, ¿no? Cuando avanzamos hacia la revolución industrial, además del factor de trabajo, ponemos un capital, ¿no? Que me habilita unos factores productivos y eso nos vuelve a dar una productividad, ¿no? Y de repente venimos a decir, oye, yo invierto y trabajo y tengo que tener una productividad, y desde hace 15, 20 años para acá, muchas empresas asisten asombradas o estupefactas a que esa ecuación no está funcionando nunca más, ¿no? Y entonces empezamos a decir si es la marca, no, es el valor de lo intangible y es lo que queremos ver, ¿no? Y lo intangible está absolutamente... Entonces, primero, a mí me gustaría dejar claro, la razón por la cual a día de hoy nuestras ecuaciones de productividad no están funcionando es porque venimos de un mundo donde primaba lo tangible. Hace el año 75, por ejemplo, en Standard & Poor's en Estados Unidos, el 85% del valor del Standard & Poor's 500 era tangible, el 15% intangible. A día de hoy es al revés. El 86% es intangible de las principales valores de la Bolsa Nueva y solo el 14% es tangible. Con empresas como, por ejemplo, como Microsoft, donde menos del 1% de sus activos son tangibles. Y encima, las empresas que hoy día, si cogemos los líderes de valoración bursátil, las 10 empresas que hoy son líderes en intangibles versus las que había en el año 75 eran todas de bienes tangibles. Y lo más curioso es que valen 10 veces más. Si tú sumas el valor de las empresas que hoy dominan el mercado, a dólares constantes valen 10 veces más que las 10 empresas que valían o que más valían en el año 75. Entonces, la reflexión que todos tenemos que hacer es el valor es intangible. Y el valor es intangible por culpa del software, ¿vale? El software a día de hoy es un 0,7% de lo que valía hace 30 años. O sea, el coste de tener software, no vamos a ser muy específicos, en general, para una empresa, es un 0,7% de lo que nos costaba hace 30 años. Y entonces, en esa ecuación donde nosotros le metíamos trabajo e inversión o trabajo y capital y nos daba un rendimiento, ahora tenemos que meter otro factor, que es lo digital. Y ese digital o amplía o disminuye, pero es realmente el efecto multiplicador.
para lo bueno y para lo malo. Si yo no tengo software, no voy a poder multiplicar, con lo cual mi productividad sería... Bueno, es que no solo no voy a poder multiplicar, es que se va a reducir versus otros entornos que lo tengan. Entonces, no es digitalizar el problema que tenemos hoy, es que el valor por encima de todo tiene que ver con lo intangible y el combustible que hace que ese intangible valga, sea el valor de hoy y además ese valor sea 10 veces más valioso, valga la redundancia, de lo que era en el mundo intangible, se llama software, ¿no? Y ese es el cambio que tenemos que hacer y ese es el cambio en el que todo el mundo estará. Entonces, el software no es un fin, es la causa que está provocando todo esto. El software se ha comido al mundo y ahora nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Y el software tiene 4 características principales y no quiero decir ninguna chorrada ni olvidarme ninguna, ¿no? Pero hay lo que llaman los ingleses las 4 S, ¿no? La primera... Porque aquí estamos hablando, Luis, entiendo, de cómo el acceso a la tecnología está haciendo esa transición de lo tangible a lo intangible, Sí, ¿no? el problema es que la transición, si lo hubiésemos empezado hace 20 años, había transición. Hoy día se llama escalón. No hay transición, se llama escalón. Ajá. O estás o estás hundido, ¿vale? Y hablando de hundido, o sea, el software tiene 4 características, ¿no? La primera son los costes hundidos, ¿no? Que básicamente para entrar en este mundo de lo intangible no hay una graduación, tienes que entrar. Y ese entrar muchas veces es hundir costes para entrar en ese nuevo mundo. Necesitamos, como empresarios o como directivos de las organizaciones o de las iniciativas, apostar. Y apostar es apostar, no es ir un poco hacia uno o hacia otro. Y esa apuesta genera miedo. Normalmente las empresas tienen que apostar normalmente alrededor de productos que para ellos serán grandes productos. Y lo hemos visto en el mercado. Microsoft, que durante años se pensaba o se decía que había perdido el tren, que los otros grandes tipo Apple o Google les habían matado, a día de hoy compite con Apple por ser la primera en valoración bursátil, ¿vale? Microsoft mata a Windows en algún momento, que era su gran vaca lechera. Y pasa toda su estrategia a la nube. Y yo que he trabajado en Microsoft muchos años, hacer eso significa mucho coraje y mucha decisión. Entonces, la primera cosa respecto a los costes hundidos es que hay que tomar una gran decisión respecto a lo que estamos haciendo. O sea, esa es la primera cosa que tiene el software. El software no es gradual, es binario. Yo tengo que tomar una decisión y tengo que empezar a plantar o a sembrar una cosecha en la que no estoy seguro que vaya a recogerla, que igual el primer año no funciona, o no sabemos si es un árbol que nos da frutas todos los años o no da fruta hasta el cuarto. O sea, hay muchas incertidumbres alrededor de esto, pero o empezamos a hacerlo o realmente otros que trabajen en unos entornos más intangibles, y recuerdo que hemos dicho que valen 10 veces más que los tangibles en dólares constantes en la Bolsa de Nueva York, es decir, en el mundo, nos van a adelantar. El segundo de los factores tiene que ver con la escalabilidad, ¿vale? Entonces, una vez que he hundido ese coste y tengo un bien, replicarlo es como lo de los panes y los peces, cuestión milagrosa. O sea, no tiene un coste de escalabilidad. Tiene un coste tremendo como de crear la primera unidad, pero el otro digamos que es como fotocopiarlo. Lo digital tiene un factor de hiperescala. Y el coste residual de donde tengo uno, tener 1.000.000, es prácticamente lo mismo. Incluso desde entornos ahora mismo que estamos con el COVID, ¿vale? Crear la vacuna es costosísima. Crear 100 millones de vacunas, el coste es residual. Pues el software todavía es más residual. Yo para crear una vacuna igual necesito 2.000 millones ahora para el COVID, pero para crear cada vacuna adicional pues necesito unos poquitos céntimos, ¿no? Pues en el software puedo necesitar muchos millones o mucho esfuerzo. Para cada uno es un esfuerzo grande. No, o sea, pasar a lo digital es costoso, es difícil, pero es inevitable. Y eso es lo que tenemos que tener porque nos habilita lo intangible, que es la economía del día de hoy, ¿vale? Entonces, primero hay que hundir costes o recursos, o sea, hay que apostar realmente. Segundo, una vez que he dado con algo, y eso puede ser como un membrillero de estos que da membrillos cada 3 años o cada año o cada 2 años, eso veremos nuestro intangible, cómo funciona, cómo evoluciona,
Imaginémonos que una vez que sale el primer membrillo, salen membrillos automáticamente, doy con una varita mágica y se multiplican aquello por millones. Ese es el segundo valor del software, al que no estamos acostumbrados. Ninguno de los productos o servicios que hemos manejado en la economía tangible tenía estas características, ¿vale? La tercera característica es la sinergia, ¿no? Muchas veces la combinación de muchos valores intangibles que dan como valor algo más grande no pueden ser descompuestas, ¿vale? Es decir, yo en lo tangible, si tenía vacas, ovejas y cerdos, pues eran tres cosas separadas y me daban valor por sí mismo. Si yo ahora tengo los componentes de un smartphone, por sí mismos pueden no tener ningún valor, mientras que cuando se agregan en uno solo, sí lo tienen. Es parte de esta magia del software o magia de lo intangible. He tenido que meter muchos recursos en esos costes hundidos. Segundo, una vez que tengo algo, esa escalabilidad puede ser gratuita. Tercero, los componentes de ese algo no pueden ser vendibles como partes aisladas. No tienen valor per se, sino simplemente como el valor del todo. No digo, cuidado, que el teléfono móvil, el que fabrica las pantallas, claro que cobra, pero la pantalla o la vende metida en un teléfono móvil o no le vale para nada. Bueno, pues vale para apoyar papeles, ¿vale? Y el cuarto factor importante dentro de lo que es el software tiene que ser la cuarta S, lo que se llaman los spillovers, que es esto se puede copiar y se puede copiar con fuerza bruta. Con lo cual nos encontramos con otro, cuando yo tengo este cuarto valor de lo intangible, que no nos vale solo con lo objetivo. Es decir, yo tengo que ir hacia este mundo del software que es muy, paradójicamente, muy tangible. Tengo que meter muchas cosas, es escalable, y aquí hay ciertas matemáticas, tiene estas sinergias de la tercera S del Synergy, y luego es fácilmente replicable o copiable. Con lo cual tengo que ir un poco más allá y tengo que hacer todos estos productos de software o alrededor del software, intermediados por el software, como son muy líquidos y la interacción con el usuario es muy fácil, o con los clientes o el B2B, tengo que empezar a crear un propósito alrededor de las cosas que yo hago. Tengo que empezar a darles características de marca. Tengo que empezar a darle un carácter a lo que yo hago, a este intangible, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, es lo que necesitamos. Tenemos, y por ir resumiendo este rollo, pero es que es la angustia que tiene hoy cualquier empresario en este tránsito, o cualquier startup, o cualquier. Las startups muchas veces, como nacen mucho más digitales y no tienen legacy, no tienen nada que matar para crear lo nuevo, ¿no? Pero es ese sentido, el software está alterando las ecuaciones de productividad que tenemos, el software y el talento, ¿vale? Pero es principalmente el software, y el software tiene unas cosas que no es poner un software, que no es hacer una aplicación, que no es tener una web, es transformar tu economía tangible en algo mucho más intangible. Y para eso, insisto, uno, enterrar recursos. Dos, una vez que tenemos el bien, eso escalarlo. Tercero, el valor de la sinergia es muy potente, con lo cual muchas componentes que necesito para crear una cosa no tienen valor por sí mismo, con lo cual no es muy obvio crearlo. Y cuarto, nos pueden copiar, con lo cual necesito un propósito para todo eso. Genial. Ahora ya tenemos un poco el overview de qué es la economía de lo intangible. Luis, yo también voy a invitar a la gente que nos está viendo que lance sus preguntas y las podemos leer en tiempo real después. Pero ahora una organización, una empresa, alguien que esté cuestionándose por qué cambiar a lo intangible, para ti, ¿cuáles son los beneficios y por qué deben de ser protagonistas de esa transición? Hombre, yo lo que creo que el intangible nos permite unos menores costes de entrada hacia lo que yo hago. O sea, hay muchos valores con los que yo puedo trabajar, entre ellos el software, y no digo que cualquier cosa en software sea de barreras de entrada baja, ¿no? Porque hay cosas que tienen barreras de entrada, pero esa combinación de este software con ese propósito que estábamos hablando es muy de lápiz y papel. Yo puedo realmente tener propósitos muy potentes y entornos muy potentes, pensamientos, ideas, prototipos de software muy potentes a los que puedo entrar con muy poco dinero, o incluso me los puedo hacer yo solo. A día de hoy, tener algo que pueda ser relevante en un inicio, desde el punto de vista de lo intangible, puede suponer
mucho tiempo, pero poco dinero relativamente, mientras que en el mundo tangible realmente había unas barreras de entrada muy objetivas, de dinero mucho más grande. O sea, hoy día con 5 o 10 mil euros puedes empezar a hacer cosas que te den la sensación de si estás delante de algo que puede tener sentido o no. En el pasado no era así. O tenías tiempos de subida muchísimo más lentos, y tú podías apostar tu vida a tener un negocio. Lo bueno, como te decía antes, es que esa ecuación funcionaba. Pero a día de hoy el software nos hace una economía de curvas en ese. Tú puedes tener una latencia, pero en el momento, si das con ese bien de hiperescala que hemos dicho antes, crece absolutamente. Y entonces yo tengo que tener pruebas y tengo que empezar a poner pruebas de concepto sobre mis propios servicios, sobre las cosas que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, en Barrabés, todo lo que hacemos desde el punto de vista de modelos de transformación, que es lo que antiguamente llamábamos consultoría, primero lo abstrajimos, o sea, creamos modelos de hacer, que ahora lo estamos codificando, metiéndolo en software. ¿Para qué? Para que pueda llegar a mucha más gente y podamos tener este factor de hiperescala que teníamos antes. No toda la consultoría puede desaparecer, eso sería una perogrullada decirlo, pero hay muchas cosas que se pueden transmitir mucho más fácil si primero las abstraes, las codificas y ahora las puedes distribuir, que es lo que nosotros estamos. Esos 3 factores de la innovación, que es el modelo de Berkeley, creo que es primero la abstracción, para lo cual necesitas gente con talento que pueda tener las ideas y escribirlas, si quieres. La segunda es la codificación. En nuestro mundo hay una parte metodológica, pero siempre está la parte de software. Eso es lo que te permite una gran distribución. Nuestra pasión por democratizar la innovación y la consultoría nos ha llevado a ese camino, que nosotros nos estamos aplicando a nosotros mismos, porque es la única forma en la que podemos expandirnos y llegar e impactar en muchas más empresas de lo que podríamos haber hecho en el pasado. Ajá. Y esa transición, Luis, ¿cómo debe ser? Es decir, ¿tiene que ser algo muy abrupto, tiene que ser algo muy rápido, tienes que tener una serie de recursos específicos? ¿Cómo debe ser esa transición frente a una empresa que se lo esté cuestionando? Yo creo que y el COVID nos ha acelerado muchas cosas y nos ha hecho mirarnos delante de un espejo, ¿no? Y hay 2 cosas aquí. Una es, hay cosas que han sido abruptas. O sea, la reflexión sobre el COVID es doble, ¿no? Por un lado, todos nos hemos vuelto digitales y a veces nos hemos vuelto digitales de pandereta, ¿no? Y entonces, ahora cuando salgamos del COVID, nos vamos a creer que teníamos algo digital y no lo tenemos, ¿no? Y por otro lado, sí nos hemos dado cuenta de que había muchos activos intangibles dentro de nuestras organizaciones que al principio se nos atascaban y ahora ya somos más flexibles a la hora de usarlo, ¿no? Entonces, siempre nos va a dar mucho miedo pasar de lo que hace nuestra cuenta de resultados a algo que todavía no hace nada. Y nosotros hemos pasado grandes debates a lo largo de estos años. Oye, tengo una factura que estoy facturando contra un cliente versus una cosa que no tiene que ver, ¿no? Entonces, es realmente una toma, o sea, es una decisión binaria. No digo que tú apuestes toda tu empresa a un momento, pero es una decisión binaria de voy o no voy. Si tú decides que vas en esos costes hundidos, ¿no? Ese shrink, necesitas empezar a apostar y tener un montón de cosas. Nosotros, y bueno, tú llevas muchos años aquí, llevamos mucho tiempo trabajando en conceptos muy intangibles. Cierto. Montados sobre entornos de software. Y cuidado, hemos enterrado, y tú lo has visto en primera persona, un montón de cosas enterradas que luego no hemos sido capaces de desenterrarlas. O sea, esto no es un camino, o sea, lo que es binaria es la decisión. Y lo que es porcentual es que unas veces pues has sembrado el árbol y no ha crecido, otras veces ha crecido raquítico y otras veces lo era, ¿no? Entonces, esta decisión es binaria. Lo que no es predecible es ni el ritmo ni la rentabilidad de las cosas que estás enterrando. O sea, una de las cosas que tenemos que aprender a leer cuando hacemos iniciativas es esta evolución de las curvas S. O sea, cómo algo tarda más o menos en empezar este palo de hockey hacia arriba y con qué violencia tira hacia arriba. Entonces, a veces nos aburrimos o nos desesperamos porque este valle un poco de la muerte a veces se nos hace demasiado largo, pero más vale prepararnos porque si no estamos preparados,
en los conceptos intangibles, en el propósito, en nuestra forma de operación para esas nuevas cosas basadas en software, nunca llegaremos a lo alto de la curva ese, porque nuestra operación morirá por en medio. Una de las cosas muy importantes y que sí traemos como legado de nuestro modelo intangible es qué tipo de servicios queremos dar y qué tipo de servicio yo doy como organización o como empresa, ¿no? Porque eso lo podemos escribir a papel y boli y lo podemos tangibilizar en el software. Nosotros tenemos que operar un propósito. Entonces, esto no es como la publicidad antigua, que yo vendía un coche enano y decía espacio interior. No cabía ni en el coche. Ahora no. Ahora tú tienes ese servicio, ese bien intangible que quieres vender o que quieres compartir con tu comunidad, lo expandes, pero como hemos pasado de 450 millones de personas conectadas a 4.500 millones, el feedback que me llega es inmediato y absoluto. Con lo cual, no puedes esconderte debajo de nada. Lo que tú propongas tiene que ser real y tiene que ocurrir. Ajá. Y Luis, hablando de cómo está evolucionando este nuevo mercado, ¿podrías darnos algunos tips o indicaciones de cómo se está haciendo o por sectores o por regiones, cómo se está evolucionando dentro de él? A ver, hay la forma de avanzar hacia la economía de lo intangible son los hubs, o los ecosistemas, ¿no? Y para entender los ecosistemas o los hubs es muy sencillo, es hacer las cosas a escote. Nosotros venimos de un modelo tradicional donde competimos verticalmente en todo el stack de cosas, en unos sectores, en otros no. Pues recordemos, por ejemplo, ejemplos como las tarjetas de crédito, ¿no? Cuando en España, en lugar de dejar que algunos actores internacionales entrasen y se comieran todo el mercado, como es el caso de otros países, se estableció la red 6000, el 4B, entre competidores que formaron esas redes, lo hicieron a escote y se quedaron con parte del negocio, ¿no? Ahora todavía no, puede que no haya negocio, pero sí hay necesidades. Entonces, lo que no tiene sentido es abordar parte de las necesidades de base, como puedan ser modelos de pago, modelos de notarización, de acceso, de datos, de un montón de cosas, de infraestructuras. No tiene sentido abordarlas verticalmente. O sea, hay que juntarse en ecosistemas, hay que juntarse en hubs, compartir retos que sean comunes, crear bases comunes a escote, muchas veces sin tanta afinidad, de a ti te toca un 23,2%, a mí no. Vamos a hacerlo porque cuanto antes lo hagamos, antes lo haremos, ¿no? Y cuando hemos visto los ecosistemas que más éxito han tenido en el mundo, han sido así. Es decir, el ecosistema de Finlandia, ¿no? Nosotros tenemos nuestra oficina allí, y ha sido, sobre todo los años atrás, cuando nosotros íbamos por allí, era una ebullición. Entonces, ellos realmente dominan el Internet de las cosas, el mundo del machine to machine y de los componentes, ¿no? ¿Y había una repartición de papeles? No, había un cambio rápido de una economía a otra, de una economía tangible a intangible, y fueron todos a mogollón diciendo, bueno, yo compito en cosas específicas, pero lo de en medio vamos a hacerlo común, ¿no? Vamos a hacer estructuras de inteligencia artificial o de blockchain o infraestructuras físicas. Entonces, los sitios donde eso ha tenido éxito, digamos, hay un mogollón a escote que hace las cosas de base. Y eso esa es misión de las administraciones públicas o de los inversores, o de hacer que existan ecosistemas. El más famoso es el de Shenzhen, donde en un sitio donde no había nada se aporta un montón de capital y florece el ecosistema más grande del mundo. Básicamente que las cosas comunes las pagamos a escote o las financia el gobierno. De forma que las infraestructuras, es como antiguamente, si no tenías una autopista, malamente ibas a poder vender lo que fuese, las aceitunas, el vino, las ovejas o el cereal. Pues ahora necesitamos esas nuevas infraestructuras de lo intangible y para hacerlas hay que ponerse a hacer escote. Silicon Valley es otro ejemplo, Israel es otro ejemplo. Los sitios donde masivamente y si quieres hasta caóticamente hemos trabajado en conjunto alrededor de problemas comunes han tenido éxito. Entonces, ahora mismo hay que juntarse alrededor de problemas comunes y levantar esa base. Genial. Estamos hablando en todo momento, Luis, de que es imprescindible que las organizaciones se adapten a este nuevo modelo y mercado de la economía intangible. Pero también hemos leído que muchas veces provoca un crecimiento desigual e hiperconcentrado. ¿Cómo se puede evitar o limitar esa tendencia? Es muy difícil. O sea, el mundo digital, por esas 4 características, ¿no? Que si tú apuestas o no apuestas, pues entre los que apuestan y no apuestan hay un factor binario de 0 o 1. O sea,
Mi probabilidad, si no apuesto, es del 0%. O sea, no, esto es como la lotería. Bueno, no es tanto como la lotería, serían como las apuestas nuevas estas, que tienes algún porcentaje de, o los clubes de la primitiva, no sé, algo así. Pero, digamos, para ir hacia la nueva economía, tú primero tienes que apostar. Y esos costes son hundidos. Y eso es lo primero que nos aterra. Y yo lo que diría es, no queda más remedio. O sea, y tampoco son costes hundidos, no es jugar a la lotería, como yo estaba diciendo antes. Es hundir costes que no sé la rentabilidad que me van a traer, pero siempre me van a traer rentabilidad sobre lo que yo hago. No es decir, no, yo hacía pasteles y ahora voy a hacer mesas. Hombre, igual he descubierto para sujetar los pasteles, las mesas son un gran negocio, pero quitando la absurda analogía esta, yo tengo que hundir costes sobre lo que estoy haciendo. Y entonces, este factor de productividad, que depende de lo digital, nos está llevando a situaciones muy donde hay muy pocos grandes ganadores y muchos grandes perdedores. Entonces, yo es la lección que daría. O sea, cuando tú miras a alguno de los grandes ganadores, realmente no son tan sobresalientes. Simplemente no ocupa un espacio en base a que, bueno, pues no digo que tuvieran suerte, ¿no? A veces tienes grandes instituciones o grandes geopolíticas detrás que han puesto grandes cantidades de dinero, ¿no? Pero, a ver, decía un gran amigo mío hiperinteligente que las oleadas de innovación, si no pillas una, puedes esperarte a la siguiente. O sea, siempre viene una y en estos años se están acelerando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo agarramos el papel y el bolígrafo para empezar a decir cuál es nuestro posicionamiento en este mundo de lo intangible. ¿Qué voy a apostar? ¿Cuál es realmente dónde yo veo que puedo ser escalable? ¿Cuáles son las sinergias que tengo que tener de diversas piezas que o las tengo o no soy capaz de hacerlas? Y evidentemente ver que me pueden copiar y darme prisa. Y ese es y sobre todo eso, que es muy objetivo, poner un propósito. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en la vida? ¿A quién quiero servir? ¿Y con quién quiero estar? Y eso es lo que... ¿Esa sería tu última recomendación para la gente que nos está viendo? O sea, si pudieras resumir en una frase o en un tip, ¿cuál sería la recomendación que les darías? Papel y boli. Papel y boli y define para qué quieres estar aquí. Y una vez que lo tengas claro, ¿cuál es mi apuesta hacia lo intangible? ¿Cómo creo que puedo escalar? Y esa es una obsesión que debemos tener. Sin eso no tiene sentido. Tercero, ¿cuáles son los componentes esenciales que voy a necesitar tener? Y a veces me puedo equivocar, pero lo voy teniendo. Y cuarto, cuidado que me pueden copiar y por tanto necesito también un propósito que le dé algo todavía más intangible, que le dé sentido a mi intangible versus las cosas que son objetivas y tangibles. Perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, Luis. Muchísimas gracias. Entonces hay que correr. La razón por la cual, y este sería mi resumen, la razón por la cual, aunque curremos mucho, seamos muy listos, tengamos mucho talento por la vida, no ganamos el dinero que ganábamos antes y sobre todo no ganamos el margen que ganábamos antes, es porque seguimos en una economía muy tangible. Y sector tras sector, lo intangible va derribando las murallas. Y a veces yo oigo cosas como, no, lo nuestro es muy raro, hasta que te pilla la tecnología que te permite hacerte intangible. Totalmente. Y antes o después llega. Entonces, esa sería mi recomendación. No es tanto el software, sino lo que provoca el software. Pues ha sido un placer hablar contigo, Luis. Bueno. Muchísimas gracias. Os recomiendo que sigáis viendo en la página web de @BSBiz todos los eventos que tenemos planificados para vosotros y volveremos a repetir sesiones como las que hemos tenido con Luis. Gracias de nuevo. Y bueno, que tengáis buen día y gracias a todos por asistir. Muy bien, muchas gracias.